Ok, profe, yo soy del equipo 4, pero en sí mi computadora como tal no quiere agarrar la dirección IP pública, o sea, no se puede conectar con mi IP pública. Podría explicar cómo se hizo la práctica, pero no está funcional como tal. No hay No, no problema. importa, no lo ejecutemos. Simplemente abre el Pentaho Data Integration y explícanos qué hiciste en cada uno de los pasos y cuáles fueron los errores que estuviste teniendo. Ok, bueno, con FireZilla lo que hicimos fue configurar el puerto como tal, el puerto pasivo. Adicionalmente también el otro puerto, que es el puerto 21, que es donde se iban a conectar las computadoras como tal. Y con Pentaho, bueno, o sea, en el job actividad 4, tanto el grupo 4 como el grupo 1, que fuimos los que esta práctica, creamos, bueno, aquí se ejecuta en intervalos de 30 segundos eh, el procedimiento para detectar si el archivo es existente o no. Entonces acá verificamos si el archivo es existente, los archivos del proyecto del COVIC. Bueno, acá si no lo detecta, simplemente nos arroja un mensaje diciendo que todavía no existe el archivo de los casos confirmados en el directorio local y que Ok, se volverá a chequear cada 30 segundos. ok, Si lo ya va, detecta, te interrumpo, Elías. Vuelve a abrir el log que quisiera explicar algo importante con esto. ok, claro. Fíjense que uno de los contenidos de la materia justamente era ver cómo se manejaban los errores y los logs. Fíjense lo sencillo que es. Simplemente se arrastra un paso o una caja que dice escritura log, se define el nivel, si es error, si es warning o si es informativo y se coloca el tipo de error. Sencillísimo. Y esto lo podemos hacer igualmente con una tabla de la base de datos en donde tengamos todos estos campos que están acá de log level, asunto y mensaje. Y bueno, fecha también pudiese ser. Ok, continúo, profe. Sí, pero va un poco lento porque vas muy rápido. Ok, disculpe. Tranquilo. Bueno, lo chequeo. Si no, me envía el mensaje de error. Si lo detecta los archivos de los casos confirmados, entonces me voy al FTP, o sea, a verificar si el FTP es existente. Entonces acá, Ok, pero aquí pareciera, Elías, que tienes un error porque tienes dos flujos cuando fallan. sí, O sea, le expliqué que, o sea, que nosotros habíamos configurado esto fue con otro computador y el mío no está funcional como tal. para que no corra, lo deshabilitaste ahí. O sea, como tal, en realidad a mi compañero le falla el micrófono y por eso estoy explicándolo yo. Sí, pero tengo una pregunta. Tú tienes aquí el paso de chequear si existe el archivo, ¿correcto? Sí, Ajá, si no existe, ciérralo un momento. Si no existe, ajá. escribo en log y me voy hacia el FTP. Eso es lo que no entiendo, porque como tienes aquí la No, X, no, no, no. Si no existe, escribo el log en el cual dice que no lo ha detectado el archivo como tal, ok, ¿cierto? sí. Ok, si lo detecta, me voy al FTP como tal. Claro, Y el pero F eso es lo que no veo, porque te sale el flujo que tienes desde el chequeo de archivo hasta el put file FTP, también te sale con X. No entiendo por qué tienes X, deberías tener un check ahí. exactamente, por eso es que le estaba comentando que no estaba funcional, sino que simplemente iba a explicar el procedimiento como tal. Ok, adelante. Gracias. Bueno, de hecho, si se da cuenta, aquí está el directorio de mi compañero César Augusto como tal. O sea, lo que tendría es que editarlo para que funcione como tal. Y obviamente detecte, o sea, no lo detecte y me marque el check acá. Pero bueno, en tal caso, o sea, si lo llegase a detectar, me iría a buscar el FTP como tal, con el username, el password. Si detecta el FTP, fino. O sea, se envía la información. Pero si no, aquí también hay otro log que me dice que hay un problema con el servidor FTP remoto
y no se pudo subir el archivo correctamente, o sea, no se pudo enviar como tal. Y este sería el segundo mensaje de error, o sea, o sea, como validación por si acaso el FTP está desactivado o no se encuentra, o cualquier otro tipo de error como tal. Entonces, Ok, bueno, eso, vale, eso es todo lo que nosotros hicimos. perfecto. Gracias, Elías, y a tu equipo. No se preocupen. ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario con lo que presentó Elías? Si alguien más contempló algo que él no tiene ahí en su ETL, o si lo hizo de alguna otra forma, etcétera. ¿No? Nosotros. Germán, adelante, por favor, háblanos. ¿Me lo escuchan? Sí, puedes compartir la pantalla. Voy. ¿Se ve? Ok, sí. Bueno, nosotros le hicimos parecido, pues, pero aquí nosotros sí pusimos algo para tomar los archivos de un servidor FTP. Esa pregunta yo se la iba a hacer a Elías porque yo vi que él consultaba si los archivos existían en una ruta, pero en realidad los dos equipos tenían que tener instalado el servidor FTP para consultar y colocar ahí. Adelante, Germán. Bueno, en nuestro caso lo trabajamos con el equipo 7 y empezando primero tomamos los archivos de un servidor que creó nuestro grupo, revisamos el archivo existe, si está bloqueado y luego se lo mandamos a su servidor. Ya va, Y por explícame ejemplo aquí, algo. Si el archivo está bloqueado, si está bloqueado, lo muevo. ajá, ¿Cómo es eso? no, bueno, esto sí lo puse así por así, pero no hace mucha falta, pues. Esto lo puse para probar y eso. No, Que si pero por creo que ejemplo yo, tiene, cierra un momento de esto, creo que tienes el flujo invertido porque colocaste, o sea, check file, si el archivo está bloqueado, deberías esperar por el archivo. Si no está bloqueado, deberías moverlo. Deberías cambiar el flujo que tienes de la X hacia el check y el check hacia la X. Correcto. así, Sí, ah, ese está bloqueado, espero por el archivo, y si no está, y si lo está, entonces, no digo, si está bloqueado lo espero, y si no lo está, lo muevo. correcto. Ajá. Bueno, y entonces, después de eso, aquí sí, se lo enviamos a su servidor, pues, Ok. y ya termina. Y aquí en los logs, no, nada más pongo un mensajito en el error que obtengo en cada uno si falla, pues. Ok, ahí como sugerencia, puedes tener solamente un paso de escritura en el log y antes de la escritura en el log guardas la variable del tipo de error y digamos, en el cuerpo de lo que vas a escribir en el log colocas la variable. ¿Cómo así? Bueno, O sea, abre cualquiera de estos logs un momento. Ajá, fíjate que tú en este log dices no existe el archivo. En lugar de hacer una cajita de log para cada uno, tú lo que puedes hacer es una sola cajita y que todos estos pasos que generan en logs guarden en una variable que es lo que está pasando en esa parte del flujo y en el mensaje tú le mandas la variable según donde él esté. eh, ¿y cómo tomo la variable? O eso ya se toma directo. La variable se coloca como dólar y corchetes, pero tienes que buscar un paso antes que se llama set variable, pero Ok, para que lo investiguen y lo puedan hacer más robusto. y luego lo montamos todo en una sola, ¿no? Sí, exactamente.
Eso Bueno, es entonces, así, de esa forma es mejor para mantenimiento. bueno, entonces eso sería todo. Ok, está bien, gracias. ¿Algún otro equipo nos quiere mostrar algo? ¿O en líneas generales todos los tienen de forma parecida? ¿No? Ok. Bueno, si no hay comentarios, vamos a hablar ahora del tema del proyecto. Por favor, me confirman si se escucha. Sí. Ok, bien. Les pregunto, tenemos dos opciones. El proyecto es para la semana que viene, semana 8 y semana 9. ¿Ok? Entonces, habíamos acordado que el proyecto era básicamente integrar los datos de los diferentes países de cada uno de los equipos. Por cierto, hablando de eso, no todos los equipos en la distribución del proyecto todavía tienen los países. Hay dos equipos que no han seleccionado qué país es. Tienen que seleccionar en esa hoja de forma prioritaria y urgente el país que van a hacer. Entonces, básicamente la primera entrega del proyecto es integrar los datos de los otros equipos o países a través de una base de datos local que ustedes van a tener. Es decir, hacer un ETL que se conecte a todos los demás equipos, se traiga la información y la inserte en su base de datos. Básicamente, esa es la entrega 1 del proyecto. Y bueno, por supuesto, manejar los flujos de error, notificaciones todavía no lo hemos visto y aquí viene la propuesta. La propuesta es la siguiente. Ustedes quieren hacer esta semana la práctica de notificaciones o dejamos esta semana sin práctica para que se concentren en el desarrollo del proyecto. Escucho comentarios. Creo que podríamos concentrarnos en el desarrollo del proyecto. Ok, aquí Carlos me indica, repita otra vez, profesor. Bien, la propuesta es la siguiente. La semana que viene, semana 8 y 9, y ya voy a explicar por qué esas 2 semanas, es la entrega y la corrección del proyecto. ¿Sí? Entonces, la corrección va a ser en vivo. Es decir, yo voy a habilitar una carpeta en módulo 7 para que ustedes suban el proyecto. Luego, ustedes se van a conectar por equipos, van a bajar esa misma carpeta que tenían en el módulo 7. Es decir, yo le voy a pasar el archivo que ustedes mismos cargaron para que no tenga modificaciones y van a ejecutar eso para tener lo que sería del proyecto. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, esta semana, ¿ustedes quieren hacer práctica o quieren concentrarse en la ejecución del proyecto? Ángel Altuve en el proyecto. Sí, profe, creo que sería El mejor proyecto, profe. en el proyecto. Ok. ¿Quién me hablaba? Michelle. Ah, chévere. Ok. Pero una pregunta, eso de las notificaciones, entonces obviamente no iría para el proyecto. Sí, las notificaciones no las vamos a hacer porque la práctica que íbamos a hacer esta semana justamente era una práctica de notificaciones. Sin embargo, como estamos tan pegados con el proyecto, yo creo que sería buena idea que se concentren esta semana en no sacar una práctica, sino más bien desarrollar lo que sería la entrega 1, que ya es la semana que viene. Entonces, aquí hay varias consideraciones, porque
Yo había colocado inicialmente semana 8 y 9 porque quiero hacer la corrección. Somos 10 equipos, en la semana 8 5 equipos y en la semana 9 5 equipos. ¿Qué pasa? Hay una dificultad ahí. ¿Por qué? Porque se supone que todos los equipos tienen que tener sus, valga la redundancia, sus laptops encendidas para que los demás equipos se puedan conectar a la data de ellos y la puedan jalar para insertarla finalmente en su base de datos local. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer si hay un equipo que no está en la red? Estamos en la semana 6, no, estamos en la semana 7. Esta es la semana 7. Por favor, si los demás pueden confirmar esta información. Aquí César Augusto me dice que es semana 6. Creo que sí es semana 6, profe. Bueno, déjame buscar entonces el calendario. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Dame un segundito. Vamos a darle compartir un momento. Semana 6. Nosotros empezamos las clases el 27 de mayo, ¿no? Sí. Sí. Ok, 27 de mayo sería 1, 2, 3. Abril. Abril, profe. Abril, profe, abril. Cierto, gracias. Sería entonces, la primera de abril es la semana 1. O sea, el 30 de abril es la semana 1. Después tenemos el 7 de mayo, semana 2. El 14 de mayo, semana 3. El 21 de mayo, semana 4. El 28 de mayo, semana 5. Y 4 de junio, semana 6. Ok, tienen razón, perfecto. Bien, eso les da a ustedes un margen ahí todavía. Ok, para terminar, y bueno, ya que me equivoqué con la semana, igual puedo consultar con ustedes si prefieren dedicar esta semana para el proyecto o seguimos con la práctica, porque igual es pronto la entrega. Entonces, ¿cuál es la dificultad acá? La dificultad está en que si en la corrección no todos los equipos están en la red, igual su ETL tiene que estar en la posibilidad de detectar, mira, ese equipo no está en la red, paso al siguiente y me traigo la información del siguiente. Es decir, el flujo no se tiene que detener porque hay un equipo o más fuera de la red. Así sea que haya uno, tiene que jalar o consultar la información de eso y pegarla en su base de datos. Y por supuesto, en la tabla de la base de datos deberían tener un campo que indique cuál es ese equipo que están consultando. ¿Sí? Por favor, me confirman si se escuchó. Profe, es decir, tenemos que estar en la capacidad de poder identificar si el servidor del otro equipo está activo o no, y en función de eso pedir los datos o no. Sí, porque ustedes son 10 equipos. Eso quiere decir que en la semana 8, que van a corregir los 5 primeros equipos, los otros 5 equipos tienen que estar igual conectados en la red para que estos 5 primeros equipos puedan consultar sobre la computadora de ellos, ¿no? Entonces, si hay un equipo que no está en la red porque ese equipo no tiene luz en la casa, etcétera, o no tiene internet, el ETL no tiene por qué fallar por eso. Tiene que pasar al siguiente equipo, consultar el siguiente equipo, si está activo, insertar la data
Si no está activo, no inserto nada del equipo 2, voy al equipo 3 y así voy. Claro, considerando que por lo menos hayan 2 o más equipos encendidos para que pueda demostrarse de que el flujo está haciendo la integración de la data. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda Ajá. con respecto a los datos, a las bases de datos, pues. ¿Deberíamos tener la misma todos? O supongo que también podría ser que cada quien tenga su base de datos diseñada de la manera que la pensaron y en el proceso de extraer los datos, dependiendo de cada Mira, base de datos. mira, la respuesta es a las dos cosas que me está diciendo, se puede hacer de las dos formas. ¿Qué pasa? Si tienen cada uno diferentes estructuras en su base de datos, cada uno localmente en su ETL tiene que transformar esa información que está leyendo para colocarla en la estructura final que tiene su base de datos local. ¿Qué sería lo más conveniente para ustedes? Que como equipos de salón lleguen a un consenso de una estructura y todos manejen la misma estructura para que se simplifique el desarrollo de la parte del manejo de los errores. Ok, ¿Sí? ok. Yo le diría a los compañeros que sería mejor que nos pongamos de acuerdo con una base de datos, por lo que usted dice, es muy complicado hacer distintos procesos para cada grupo para extraer información si es distinto, pues es mejor Sí, es más que se pongan de acuerdo. complicado, pero no es imposible. Pero Exacto, es lo que complicado. quiero decir, y es lo que he dicho desde la primera clase, cuando propuse que hicieran un formato único a través de una hoja compartida, que no sé si la crearon porque les dije que me incluyeran, pero en ningún momento la vi. Sin embargo, bueno, o sea, reúnanse ustedes, hagan un meet en donde estén todos los equipos, hagan las propuestas y lleguen a acuerdos de cómo van a ser la estructura de los datos finalmente. Y con eso cada equipo pudiese estar trabajando. Lo que sí tienen que considerar es que en el ETL, en algún campo, incluyan de dónde viene esa data, es decir, de qué equipo están leyendo esos datos y lo están insertando. Ajá, César Augusto me dice que yo pasé el link de Lucidchart, pero no me llegó. No vi nada en mi correo de eso. Ajá, profe, todos deberíamos tener la misma información, o sea, mismas tablas y campos. Bueno, acabo de responder. César Augusto pregunta, además, en el caso de los gateways, habría que configurarlo para que admita múltiples conexiones. El tema de las conexiones es similar a lo que hicieron con el FTP. Ok, aquí nuevamente Carlos Verde dice, podríamos centrarnos en el proyecto porque a mi parecer lo más difícil es llegar a un acuerdo para tener una estructura de base de datos iguales todos. Sí, estoy de acuerdo contigo porque cuando uno se reúne con tantas personas, eso si no hay alguien que maneje bien las reuniones, y en este caso yo diría que el delegado, si no me equivoco es Michelle, tome ese rol de que cuadre la reunión y genere una minuta de, mira, los acuerdos que se llegaron en esta reunión fue usar una estructura de la siguiente manera para que todo el mundo se desarrolle su ETL con base a esa estructura y pueda manejar de la mejor manera los errores que se produzcan. Lo otro es que en la corrección, como en la semana 8, es decir, nos faltan 2 semanas para esa primera corrección, van a estar los 5 primeros equipos. Los cinco otros equipos tienen que tener igual sus laptops conectadas para que estos primeros 5 equipos consulten esos datos que tienen ellos. Luego, en la semana 9, el jueves siguiente, van a estar los 5 segundos equipos corrigiendo en tiempo real y van a consultar la máquina de los equipos restantes. Entonces, la corrección, ¿cómo va a ser? Yo me conecto por conferencia por cada equipo, cada quien activa su cámara. Deberíamos tener, o sea, tiene que estar presente todo el equipo, pero tiene que haber uno que esté proyectando la pantalla de donde van a correr y
y todos con la cámara activa. Entonces, ese equipo corre el flujo, ese flujo se conecta a los demás laptops de los equipos, va consultando la información y va insertando en la base de datos. Por supuesto, yo antes de correr el flujo voy a ver que esa tabla esté vacía y que en el flujo efectivamente se esté conectando a los equipos que están en la red y que no haya nada seteado por defecto. Ajá, si las conexiones van a ser por FTP, no se consultaría directamente en una base de datos, sino un archivo. No, aquí el proyecto sería mejor que consulten directamente a la base de datos del equipo. Es más sencillo hacerlo así que contra un archivo. O sea, se conectan a la laptop, se van al manejador de base de datos del equipo, buscan la información, se la traen y le insertan localmente. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Sí, ¿no? Ok, pero entonces las conexiones serían usando el gateway que utilizamos la vez pasada. No necesariamente. Tú generas la conexión que viste con la base de datos, que tú tenías un driver y le decías que tu base de datos era localhost. Bueno, ya la base de datos no va a ser localhost, sino que va a tener una IP hacia el manejador de base de datos del equipo o de los equipos. Exactamente, debería ser compartiendo la IP, el puerto del servidor SQL y usuario y contraseña, que también deberían definir un usuario genérico para que todos tengan el mismo usuario creado en su manejador de base de datos. Es decir, ustedes tienen que crear, ¿somos cuántos equipos? 10 equipos. Ustedes tienen que crear 9 conexiones a diferentes bases de datos en diferentes IP con el mismo usuario y la clave. Sí, pero la IP pública no debería cambiar. A la pregunta que me hacen que cantidad cambia la IP a cada rato. Entiendo que la IP pública tiene mayor rango de vencimiento. Sí, a veces cambia. Bueno, pueden usar la herramienta del DNS gratuito. Creo que había una herramienta que se llama NoIP, que te da como una DNS gratuita.